Hoy se cumplen 11 años del atentado del 11 de marzo. Recuerdo para las víctimas, desprecio para los asesinos y vergüenza a quienes lo instrumentalizan todavía hoy. Hola mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Basura de unos frente a otros dentro del Partido Popular. Podríamos decir, parafraseando al Padrino, de que en el Partido Popular de Madrid esto no es una cosa personal o política, son solo negocios. Sin la connivencia, tolerancia, complicidad del señor Rajoy con esta especie de Falcon Crest del PP, estas situaciones no se hubieran producido. La imagen que se percibe desde fuera, como si hubieran dos tramas mafiosas que han discutido sobre lo suyo y no se han puesto de acuerdo en el reparto. Y claro, eso es inaceptable en términos democráticos. No solamente es incierto, sino que además me parece infame que a mí me quieran incluir o que se me quiera meter en ningún tipo de operación contra ningún compañero. Susana, este se ha venido totalmente arriba, ¿eh? Menuda campaña que te espera, bonita. Que viene Andalucía, que ha venido a Andalucía con una mochila de mucho trabajo, de mucha formación y de mucha experiencia. Y eso se nota, porque cuando a uno no le hacen los cortes prefabricados en la televisión, cuando a uno no le hacen la ola a aquellos a los que atiende, uno va con lo que lleva puesto. Podemos es un movimiento que defiende postulados totalitarios y que defiende postulados populistas y que ha sido financiado sus principales dirigentes por el régimen por el chavismo. Los dirigentes de Podemos han sido los niños mimados del chavismo, y no solo mimados, es que se han puesto morados algunos. Ellos tienen un pasado muy oscuro, vinculado a regímenes de dudoso talante democrático, y estas son las amistades peligrosas y de ahí les ha venido el dinero. El señor Monedero, pues ya hemos visto que mire, un defraudador fiscal. Esta gente no es trigo limpio. Cualquiera que nos acuse sin pruebas de haber cometido irregularidades en nuestra financiación nos encontrará en los tribunales. Cualquiera que nos denuncie, no importa cuán poderoso sea. En democracia, el debate político consiste en discutir proyectos o ideas políticas. La mentira y las injurias no forman parte del debate político. Por tanto, ahora el procedimiento judicial lo que ofrece al señor Aznar es la posibilidad de retractarse y esperamos que así lo haga en los próximos días. Pienso asistir, puede usted ponerlo bien grande. Pienso asistir a la manifestación contra el aborto. Mis ideas sobre el aborto están claras, se las he dicho a ustedes muchas veces. El aborto no es un derecho, el aborto es un fracaso de la mujer. Yo lo que no voy a entrar es en una competición, si soy más liberal, soy menos liberal. Es que en lo económico yo creo que las dos pensamos de una manera muy parecida. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Sabéis, conocéis ya, este es un lugar donde cada mañana nos reunimos en torno a unas tazas de café, a los periódicos, para tratar de explicar qué ocurre a nuestro alrededor y darle algo de contexto. Y saludamos primero, eso sí, como cada día, quienes se incorporan en diferido a este programa, a nuestros partisanos, vía podcast, por iTunes, por radiocable.com, por Spreaker, por iVoox, por YouTube y también, como no, a quienes se incorporan en directo,
que componen nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía: David Quirós, Cora, Tribilín, Diego Martínez, Ara Stop Tip, Vicens, Macaraizer, PSV, Monse Gómez, Luiso, Cora, Recio Burgos, Nacho Hernández, Enrique Quesada, Monsemerino, Rojo Cabreado, Fulcrencio Quemado, Dani Lozano, Juan Cruz, Virginia Rodríguez, Daniel Riquelme, Nacho Hernández. Y también se incorporan vía Spreaker, Mamen Páez Pérez, María Jesús, Tony Fornals, Patricia Calvo, Aurelia Chá, Manuel Aguilar, Alberto García, David Quirós, Sergio Vinuesa, Fernando González Rendo, Juan Alberto Coloma. Son muchos, cada vez más. Aún así, acuérdate, ayúdanos. Explícales a los demás dónde nos juntamos algún día. Se hablará de nosotros. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hoy vamos a hablar con la jurista Manuela Carmena. Sabéis que ha sido elegida por Podemos y por otras formaciones para competir en las primarias para ser candidata a la alcaldía de Madrid. Y antes, en todo caso, me vais a dejar que hagamos una pequeña reflexión que adelantaba al principio. Hoy es día 11 de marzo del año 2015. Han pasado 11 años de aquel terrible atentado del 11 de marzo que terminó con la vida de 200 personas y también en parte con la de sus familias. Un terremoto cuyo epicentro se situó en los trenes de Madrid, pero que afectó a hogares, a compañeros de trabajo, a amigos de la infancia. Todas esas familias que quedaron destrozadas. Y os decía al principio, se cumplen 11 años del 11M y creo que les debemos un recuerdo a las víctimas, creo que les debemos desprecio a los asesinos y creo que les debemos devolver vergüenza a quienes han estado instrumentalizando año tras año, día tras día, aquel terrible atentado, lanzando teorías de la conspiración. Todavía hoy siguen. No he tenido más que abrir Twitter esta mañana para encontrarme como todavía algunos siguen siendo altavoz de semejante utilización del dolor de las víctimas en su propio interés personal. Y no voy a centrar el programa en esto porque soy muy consciente de que no hacen falta muchas palabras, porque la historia ya está colocando en su sitio a cada uno. Pero qué lástima que la justicia no lo haya hecho también. En todo caso, nuestra memoria, eso sí, hoy debe estar con las víctimas, con sus familias, con estas personas a quienes unos desalmados les arrebataron el futuro. Y por eso creo que hay que insistir en que no podemos permitir que se les arrebate también la dignidad. En fin, estás escuchando La Cafetera. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Sí, dígame. Manuela. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Radiocable.com. Manuela Carmena, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, has sido la persona designada por Podemos para competir por las primarias y presentarte a la alcaldía de Madrid. ¿Y por qué has aceptado?
Bueno, no ha sido solamente por Podemos, es por todo el grupo de Podemos, Ganemos y la candidatura en su conjunto, que creo que se denomina Madrid ahora, ¿no? Es decir, que no solamente es Podemos. Pues, ¿por qué lo he decidido? Pues la verdad es que me lo habían propuesto pues desde ambos grupos o desde el conjunto de todos los grupos que conforman esta candidatura y no sé, no me había decidido. Pienso que soy mayor, que no sé, que le corresponde más a la gente joven, pero bueno, también me he dejado llevar un poco por ellos. Ellos me han insistido y han venido a decir que quizá necesitaban un poco pues mi experiencia, mi figura y bueno, pues en la medida de lo que pueda ayudar, pues voy a intentarlo. Lo que sí que has dicho es que no ha sido una decisión fácil. Incluso Público decía que tomaste la decisión en la misma mañana de ayer. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer? Pues esa sensación que llevaba desde hacía 5 o 6 días replanteándome si no era un poco egoísta por mi parte, ¿no? El estar siempre diciendo cómo se deben hacer las cosas y después cuando tienes la oportunidad de hacerlas, no hacerlas, ¿no? Me sentía mal, me sentía con la sensación de que debía ayudar, de que no nos podemos siempre refugiar en decir esto se debe hacer así y asau, porque es mucho más cómodo que intentar hacerlo, ¿no? Y yo misma pues tenía un proceso como de conciencia y al final pues decidí que lo debía hacer. En el caso de que ganases las primarias, te enfrentarías a Antonio Miguel Carmón en el Partido Socialista, Esperanza Aguirre en el Partido Popular. ¿Qué te parecen los oponentes? Pues mira, no sé, la verdad es que les conozco por la prensa, es decir, les conozco por los medios de comunicación, me falta el contacto personal. Yo creo que siempre para trabajar pues hay que ver las personas y no solamente las ideas de las personas. Yo creo que es muy importante y toda la sociedad lo que quiere es que los políticos no busquemos constantemente el lenguaje de del contraste, de la confrontación, ¿no? Sino que seamos capaces de escucharnos unos a otros y resolvamos pues con una manera diferente, ¿no? A mí me da pena el que siempre la sensación que dé el lenguaje político es la de la bronca, ¿no? No, yo creo que hay que buscar otras formas de trabajar. Es un espíritu muy dialogante. ¿Tú serías partidaria de alguna suerte de política de pactos si no alcanzaseis mayoría suficiente para gobernar? Hombre, yo sí siempre, vamos, absolutamente partidaria de buscar encuentros, siempre. Es decir, y sobre todo, yo creo que eso se lo he oído decir a Ángela Gabilondo y me ha gustado. Es verdad, es que el conflicto, hay que ir a lo que hay de fondo del conflicto. Intentar buscar eso que te digo, que yo creo que es la esencia del diálogo político, que es diferenciarnos del otro, ¿no? Pues quizá ahora tengamos que buscar en lo que se puede coincidir en todo, ¿no? Es decir, sea uno u otro el resultado de las elecciones, siempre habrá, pues intereses de uno y otro aspecto, pues que hay que intentar encauzar de la manera más positiva para todos, ¿no? Y en ese espacio de encuentro cabe Esperanza Aguirre, por ejemplo. Hombre, en principio es verdad que Esperanza Aguirre yo creo que significa el pasado, ¿no? Significa sobre todo algo que, aunque ya te digo que nos conocemos, pero no hemos hablado así personalmente, pero algo que yo creo que sí que es muy importante que no continúe, ¿no? Que es unas estructuras que son los que han determinado la corrupción, ¿no? Yo la he oído a ella decir, o me ha parecido oírla decir, que ella no tiene mucha responsabilidad porque aunque en su equipo hubiera personas que han resultado que estaban imputadas y que tenían una participación directa en la corrupción que hemos vivido, pues que era una minoría, en fin, no sé, yo creo que lo grave es la estructura que un tipo de hacer política que permite que haya esa corrupción y eso siempre hay que evitarlo. Lo que ocurre es que si las personas que hasta ahora pues han mantenido esa actitud de corrupción lo reconocen y yo creo que eso ayudaría mucho a buscar encuentros. Hay, en todo caso, un intensísimo foco colocado sobre Podemos, sobre sus representantes. Hay muchísima fiscalización enorme de la prensa, de los grandes poderes. ¿No te inquieta eso? Bueno, sí, sabes que cuando una persona pues decide aceptar una
una responsabilidad al proponerse o al pedir o al aceptar que los demás la proponen una candidatura, pues todo el mundo va a intentar resaltar los aspectos más negativos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo creo que hay que estar dispuesto a que todos somos poliédricos y cada uno nos ven de una determinada manera y puede no ser agradable, pero es sano para la democracia. Manuela, yo te agradezco mucho que hayas atendido esta llamada. Hoy es un día especial porque se cumplen 11 años del terrible atentado del 11 de marzo. Y por tanto quería hacer una pequeña aproximación, aunque no era el asunto central de mi llamada, pero como veo que hay un enorme debate todavía que colea en la sociedad española, un atentado que además partió a la sociedad española, además de suponer una terrible noticia humana. Y por eso te quería preguntar, porque con todo este debate que surge, estaba leyendo precisamente al hilo de eso en la red, la gente que se plantea la forma en la que se gestionó el atentado a través de la mentira política. Eso explica parte también de la transformación que está sufriendo la sociedad española. La forma en la que después incluso se han seguido lanzando teorías de la conspiración a través de los medios de comunicación. ¿Esto no debiera haber derivado en responsabilidades jurídicas? Pues yo creo que alguna la ha habido, ¿no? Es decir, pero por supuesto yo creo que es interesante que reflexionemos sobre lo inaceptable que es que en política se mienta. Yo creo que la Constitución lo exige, que todos los ciudadanos tienen derecho a una información veraz. Y eso obliga a los representantes políticos a no mentir. Y sí, yo creo que a partir de ahí, pues una sociedad civil más madura tendrá que exigir a la clase política el que cuando un político miente, pues pueda tener responsabilidades. Pues Manuela Carmena, te agradezco muchísimo, Manuela, de verdad que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Venga, muy buenos días, muchas gracias. Radiocable.com. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Está viendo algunas de las opiniones que estáis publicando. Enrique Quesada destaca, dice: Carmena, Aguirre representa el pasado. Dice: es importante que no continúen las estructuras que han propiciado la corrupción. Dice también PSV, dice que sigan sacando para listas a personajes con indudable prestigio y honestos, que mucha falta nos hace. Y David Blanco, que dice en Twitter, dice: qué buenas vibraciones transmite Manuela Carmena. Por cierto, que yo puse un tuit que además ha tenido una repercusión enorme, gracias a vosotros, porque lo pedí además que fuera retuiteado antes de que esta noticia fuese conocida. Resulta que Manuela Carmena tiene una tienda de ropa para ayudar a mujeres que están en la cárcel, que ayudan confeccionando ropa para bebés. Tiene ningún ánimo de lucro más allá que el del aspecto más social. Es una pequeña tiendecita en la calle Manuela Malasaña. Lo podéis encontrar en mi Twitter, entre las fotografías, buscáis y está ella frente a la fachada de su tienda. Y entonces ha creado esta tienda con un objeto. Lo que pasa es que no he querido mezclar la historia, y ya le llamaremos un día para hablar específicamente de ese proyecto, porque es fabuloso. El objeto que tiene es demostrarle a la sociedad que aquellas mujeres que están presas contribuyen a crear trabajo incluso fuera de la cárcel para otros que no están sufriendo la presión o que no han cometido esos errores que les han conducido a la prisión, ¿no? Y es un proyecto bastante integral, bastante redondo. Es una tienda muy pequeñita y donde se compran regalos, ropa para bebés y para críos pequeños. Y es muy recomendable, en la calle Manuela Malasaña. Esa es Manuela Carmena. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Claro, dice Tony Sánchez, dice, pero a esta mujer también la van a acusar de bolivariana, de chavista, de antisistema.
es un gran fichaje para Madrid. Es verdad que desactiva una buena parte de la crítica. Bueno, vamos a ver cómo está la prensa. Os diré, desactiva una parte de la crítica, pero la que hay montada con Podemos es monumental. Sabéis que Aznar, en una entrevista por ahí por El Mundo, volvió a insistir en la idea de que Podemos es chavista, y se ha montado bastante revuelo en torno a sus palabras. Podemos es un movimiento que defiende postulados totalitarios y que defiende postulados populistas y que ha sido financiado sus principales dirigentes por el régimen por el chavismo. José María Aznar hacía esas declaraciones en el Diario de las Américas, y aquí no solamente ha sido él, es que después han continuado también Rafael Hernando insistiendo en esa misma tesis. Los dirigentes de Podemos han sido los niños mimados del chavismo, y no solo mimados. Es que se han puesto morados algunos. Ellos tienen un pasado muy oscuro, vinculado a regímenes de dudoso talante democrático, y estas son las amistades peligrosas, y de ahí les ha venido el dinero. El señor Monedero, pues ya hemos visto que, mire, un defraudador fiscal. Esta gente no es trigo limpio. La campaña, desde luego, está siendo de una dureza brutal. Esto provocó ayer, además, que Carolina Vescanza saliera anunciando querellas contra todos aquellos que pusieran en duda las cuentas y la financiación de Podemos. Cualquiera que nos acuse sin pruebas de haber cometido irregularidades en nuestra financiación nos encontrará en los tribunales. Cualquiera que nos denuncie, no importa cuán poderoso sea. En democracia, el debate político consiste en discutir proyectos o ideas políticas. La mentira y las injurias no forman parte del debate político. Por tanto, ahora el procedimiento judicial lo que ofrece al señor Aznar es la posibilidad de retractarse, y esperamos que así lo haga en los próximos días. Este es el panorama, amigos, y claro, estarían muy tranquilos en el Partido Popular si toda su preocupación se circunscribiese a lo que ocurre en Podemos y pudieran dedicarse a la crítica. Pero es que internamente el Partido Popular está en plena implosión. Se encuentran con un ministro que no da explicaciones sobre una investigación policial en torno a un ático comprado a través de un paraíso fiscal que tiene el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Partido Popular. Un comisario, el comisario Villarejo, que los medios de comunicación están investigando ahora por la acumulación de patrimonio que tiene. Esto ha destapado una guerra interna de la policía formidable, en la que ya se pone cuestión, ya se habla del CNI, de la Casa del Rey, en fin, se está empezando a convulsionar todo. Si solamente tuvieran estas preocupaciones, pero claro, esto provocó ayer un montón de declaraciones en el Congreso de los Diputados, y se pronunciaron varios partidos políticos. Basura de unos frente a otros dentro del Partido Popular. Podríamos decir, parafraseando al Padrino, de que en el Partido Popular de Madrid esto no es una cosa personal o política, son solo negocios. Sin la connivencia, tolerancia, complicidad del señor Rajoy con esta especie de Falcon Crest del PP, estas situaciones no se hubieran producido. La imagen que se percibe desde fuera, como si hubieran dos tramas mafiosas que han discutido sobre lo suyo y no se han puesto de acuerdo en el reparto. Y claro, eso es inaceptable en términos democráticos. Son las reacciones políticas que provocaron. Para el que voy a contextualizarlo en antecedentes, porque aquí ya uno empieza a perder la orientación. Resulta que Ignacio González tiene un ático enorme, de lujo, gigantesco, formidable, colosal. Y este ático ha sido adquirido, según las investigaciones judiciales, a través de una sociedad pantalla en un paraíso fiscal. Esto lleva dando cuenta a la prensa desde hace meses de ese asunto, pero ha vuelto a resurgir a pocas semanas de la campaña electoral, justo cuando se iba a decidir si él era o no candidato. Y resurge porque un comisario de policía graba una conversación en la que Ignacio González muestra su preocupación porque esta información vaya a saltar a la luz. Ignacio González convoca una rueda de prensa y en esa rueda de prensa dice que no, que el policía lo que estaba haciendo era extorsionarle. Y entonces aquí se monta un lío monumental en torno a qué era exactamente, cuáles eran las atribuciones del policía, si lo estaba investigando realmente porque había un proceso judicial o no detrás, en fin.
Y se extiende la teoría, y aquí es donde quiero llegar porque el resto probablemente ya lo conozcáis, de que esto ha estallado simplemente como guerra interna para quitarse de en medio a Ignacio González. Y hay quien atribuye a Cristina Cifuentes, que es la finalmente elegida, es la beneficiada por toda esta guerra, de estar detrás de esta operación contra Ignacio González. Ayer Cristina Cifuentes salió negándolo. No solamente es incierto, sino que además me parece infame que a mí me quieran incluir o que se me quiera meter en ningún tipo de operación contra ningún compañero. Esta es toda la explicación para el que no llegase a tiempo de comprar el fascículo 3 en el kiosco. Este es más o menos el contexto, más o menos. Arriba, abajo, día arriba, día abajo. Pero la cuestión es que, claro, siempre se ha dicho, cuídate de tus enemigos, pero cuídate mucho más de tus compañeros de partido. Por eso el periódico El País hoy dice: Interior investiga las actividades privadas del comisario Villarejo. Asuntos Internos tiene abiertos 2 casos sobre actuaciones del policía. Pero no os creáis que todo es tan sencillo como esto. Resulta que los artículos del periódico El País vienen firmados por Ayuso, que como sabéis estuvo en la Casa del Rey. Y entonces, si vais al confidencial.com, encontraréis toda una teorización de por qué el periódico El País se echa de frente contra el comisario Villarejo, investigando incluso su patrimonio. Pero como es un capítulo ya de la tercera derivada, lo dejo para vosotros, que lo podéis buscar en la red y saquéis vuestras propias conclusiones. Porque lo que sí ha quedado absolutamente marcado es que se está produciendo una guerra de enorme intensidad en el seno de la policía, que puede afectar incluso a los servicios secretos españoles, en fin, una cosa. Y lo que demuestra, yo creo, donde pone verdaderamente el foco es en el enorme descontrol que Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, tiene sobre su gabinete. Enorme, porque esto que se está produciendo es... Y encima, cada vez que comparece ante los medios, le echa la culpa a los de atrás. Dice, no, esa investigación es que es del pasado. Pero bueno, es que es usted el que maneja el ministerio en este momento. Ponga orden. En fin, el periódico ABC dice: María Dolores de Cospedal estuvo ayer en el foro ABC y entonces algunas declaraciones las recoge el periódico en su portada. Dice: no podemos tirar por la borda la recuperación. Dice: no descarta dejar la Secretaría General del PP si gana en Castilla-La Mancha. Dice: es una opción. Y da por zanjada la polémica sobre las candidaturas de Madrid. No vivo en guerra y menos con los míos. Toda esta guerra a la que me refería antes, perdón por el centralismo de hablar de lo que está sucediendo en Madrid, pero es que aquí estamos viviendo en ese terremoto y, como hemos dicho otras veces, eso termina afectando al Partido Popular a nivel nacional. Resulta que se ha producido además una competición entre Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Sabéis que Cristina Cifuentes aspira a la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre ahora quiere el Ayuntamiento. Y entonces Esperanza Aguirre ayer dio unas declaraciones y Cristina Cifuentes lo contestó. Y se está poniendo en entredicho quién es más liberal que quién. Hay una guerra interna también por ver quién es más liberal en lo económico. Así contestó Cristina Cifuentes. En lo económico yo creo que las dos pensamos de una manera muy parecida. Bien, no sé si es tranquilizador. Ambas dos están situadas en el mismo registro liberal, lo cual dificulta el camino de Ángel Gabilondo, que ayer cuando le preguntábamos aquí en el programa le decíamos, quizás sea más fácil pactar con alguien como Cristina Cifuentes, porque él había dicho, yo hay con alas muy liberales del Partido Popular con las que no me veo sentándome a pactar nada. Bueno, pues resulta que Cristina Cifuentes se autoproclama como de la misma escuela que Esperanza Aguirre, en materia económica, por lo menos. Bueno, el caso es que Esperanza Aguirre también concedió sus propias entrevistas en los medios de comunicación, pero sabéis que ayer dio una rueda de prensa y entonces asistieron varios medios y alguien le preguntó si iba a asistir a la manifestación del aborto. Lo he separado porque, aunque son temas diferentes, me parece que es relevante porque también es bastante descriptivo de la personalidad de Esperanza Aguirre. Pienso asistir, puede usted ponerlo bien grande. Pienso asistir a la manifestación contra el aborto. Mis ideas sobre el aborto están claras, se las he dicho a ustedes muchas veces. El aborto no es un derecho, el aborto es un fracaso de la mujer. No, el aborto es un derecho, pero además tiene usted que cuidar el lenguaje. No solamente el lenguaje, debería cuidar otras cosas. La higiene mental también ayuda. Pero cuidadito con ver quién es el fracasado en este caso, ¿eh? Cuidadito.
porque los fracasados son todos aquellos que han estado intentando legislar contra lo que sí es un derecho, que es el derecho de las mujeres sobre su maternidad, y es un fracaso absoluto en términos políticos forzar, obligar y empujar a la clandestinidad, a que tengan que abortar clandestinamente en según qué suerte de condiciones, en unas condiciones sanitarias, en fin, más que dudosas, y esto es lo que fomentan sus políticas, así que cuidadito. Bueno, El Mundo, intervenido por blanqueo el banco que usaron los Puyol, dice el periódico El Mundo en portada. El Banco de España tomó anoche el control de Banco de Madrid, la filial de banca privada de Andorra, y horas antes BPA había sido intervenida por la autoridad del Principado a petición del Tesoro de Estados Unidos por blanqueo. Es el banco que usaron los Puyol. Dice también el periódico El Mundo, destaca unas palabras de José Bono. Sabéis que el exministro ha regresado al escenario con la segunda parte de su trilogía, por la que le pagaron 800.000 euros en Planeta, que es la editora de esos libros, por escribir su biografía. Y entonces José Bono presentó el primer libro, que no tuvo mucho recorrido en ventas. La operación a él, desde luego, le salió bien rentable, pero es algo dudoso lo que le salió a la editorial que lo editó. Pero ha presentado la segunda parte de estas memorias, de su nuevo libro de memorias. Y allí cuenta algunos aspectos bien interesantes. Por ejemplo, habla del 11M. No lo destaca el periódico El Mundo porque será en su portada, aunque sí lo dijo claramente y bien escrito en el libro. José Bono insiste, dice que le explicó a Zapatero, unas semanas después de llegar al gobierno, que era muy difícil, si no imposible, que el gobierno de José María Aznar no conociese con precisión la naturaleza y la autoría de los atentados cuando se produjeron. ¿Por qué? Porque los servicios secretos habían advertido de la inminencia de un atentado terrorista en Madrid. Y lo cuenta José Bono ahora en el libro, que también digo yo, podríamos haberlo contado un poquito antes y nos habríamos ahorrado unos cuantos añitos de insidias del Partido Popular. Dice también el periódico La Razón, dice, el Estado Islámico eleva la amenaza a España en el aniversario del 11 de marzo. Dice, el último número de la revista Dabiq, dice, portavoz oficial de los terroristas. Dice, aumentan las referencias a nuestro país por las detenciones y amenaza a los imanes díscolos de Madrid. También dice, los 2 yihadistas arrestados en Ceuta estaban preparados para atentar de forma inminente, dice el periódico La Razón. Bueno, eso en lo que a la prensa impresa se refiere. Me dice Emilio Sainz, dice, Fernando, una mención al 4º aniversario de Fukushima. Que todavía estemos pensando... Fíjate, Emilio, lo que pasa es eso, deberíamos hablarlo, centrar un programa específicamente en eso, porque creo que no ha habido una imagen más icónica que la de la central de Fukushima reventando en 1000 pedazos y con esa explosión que fue televisada. Y porque sabéis que saltó el techo por los aires y todo, y afectó en parte al reactor y bueno, y todavía los índices de contaminación que se siguen vertiendo al mar son elevadísimos. Bueno, es un desastre medioambiental propio de la soberbia humana, de la naturaleza humana, pero que todavía su hermana gemela, la central de Garoña, siga en debate en nuestro país siga el debate sobre su cierre o no, es una cosa deleznable. Pero tienes razón, Emilio, haremos un programa específicamente sobre esto. Y os decía, eso en lo que a los periódicos impresos se refiere, pero luego están los digitales. Interior, dice el diario.es, Interior condecoró al comisario Villarejo por investigar a políticos catalanes. Resulta que este comisario, al que ayer daba en la espalda el ministro Jorge Fernández Díaz, diciendo, no, esto son cosas del pasado, tal, y intentándole echar encima todo el desprecio del cargo, por haber investigado a su compañero de partido, a Ignacio González. Bueno, pues resulta que es que Interior lo condecoró, eso sí, cuando investigaba a políticos catalanes, cuando le era interesante políticamente.
Dice también el diario.es, el impulso político del Partido Popular a la escuela concertada engordó las comisiones de Granados. Infolibre dice, la guerra policial desatada tras el caso del ático alcanza al CNI y a la Casa del Rey. El entorno del comisario José Manuel Villarejo insinúa que este mando policial está en el foco público por denunciar presiones del rey Juan Carlos a su amiga personal, Corina zu Sayn-Wittgenstein. Además afirma que el ex jefe de prensa de la Casa del Rey, el señor Ayuso, el que os decía antes que firma los artículos en el periódico El País, actúa como emisario del CNI y critica las campañitas de prensa dirigidas desde Moncloa. Villarejo es el comisario que investigó al aún presidente madrileño. Es decir, que como Villarejo presionó o investigó o denunció las presiones del rey Juan Carlos sobre la amiga personal Corina zu Sayn-Wittgenstein, entonces que por eso se la están devolviendo a través de las páginas del periódico El País. Queridos amigos, sí, esto es España. Sí, podríamos decir que esto es Esparta. No, esto es España. Bueno, muchas gracias a todos. Estáis escuchando La Cafetera y si lo estáis haciendo, no estáis solos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, amigos, porque algún día se hablará de nosotros y hay que aprovechar cualquier espacio para hacer proselitismo. Que vengan a nuestra parroquia, que se sienten junto a nosotros y compartan nuestro pan. Luego me dice María, digo, pero María, ¿tú por qué no escuchas el programa? Me provoca mucha curiosidad la gente, ¿por qué lo escucha y los que deciden no escucharlo? Me dice, no, porque es que te pones a hablar de cosas personales. Digo, pero si ya no cuento nada. Si antes contaba, decía, estoy aquí sentado, están durmiendo a 2 habitaciones. Y entonces me parece que no le gustaba nada. Me digo, y de no, cuando dice, es que claro, luego te pones a bromear y tal. Digo, es la vida, es que la vida es así también. Y esto es algo más que un medio de comunicación, esto es algo más que un programa de radio, esto es una comunidad de gente, de disidentes, de partisanos. Es la resistencia. Bueno, que muchas gracias a todos por la compañía. Cora, Hardy Useful, muchas gracias Enrique Quesada, Joaquín Casillas, Emilio, Balfri, Juan Cruz, Diego Martínez, Virginia, Nacho Hernández, Barsalia, David Quirós, María Jesús, Rubén Fernández. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Mañana nos volvemos a escuchar, mañana más. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Y de verdad, no estás solo. Hasta mañana. Adiós. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.